Leslie Jimena Prado, Jonier Plazas y quien les habla, Giancarlo Leal. Actualmente sabemos que es inevitable no tener en cuenta las problemáticas que se han ido desarrollando a la misma medida que se desarrolla la pandemia del COVID-19. Allí encontramos problemáticas como el impacto que genera esta pandemia, el COVID-19, en el área organizacional, en las empresas, en la cual nosotros nos vamos a basar. Nosotros nos basamos en un caso real. En este momento, en ese sentido, es en la empresa Calypso del Caribe, la cual es una empresa productora y comercializadora de alimentos con más de 30 años en el mercado y la cual cuenta con 450 empleados a nivel nacional. En primer lugar, es importante identificar los actores que se ven envueltos en esta problemática, donde identificamos que los actores primarios serían los colaboradores o los empleados de la compañía, ya que ellos son quienes tienen el interrogante de qué va a pasar con ellos. Por otro lado, identificamos los actores secundarios y aquí entra el área administrativa y el área de talento humano, ya que son ellos quienes deben abordar este tema responsablemente, brindando soluciones tanto inteligentes y beneficiosas para la compañía y para cada uno de los colaboradores. También se identifica que en esa problemática hay 3 factores que son influyentes, como lo son la disminución del 60% de las ventas generales, la poca producción y la dificultad en la distribución del producto. En ese sentido, es importante referenciar al señor Hidalberto Chiavenato, quien es un autor brasileño, filósofo y pedagogo con especialización en psicología educacional, el cual basa sus teorías en la administración de recursos humanos. Teniendo en cuenta lo anterior y tomando a ese señor como referencia, procedemos a dar una posible solución a esta problemática, donde consideramos que lo más viable es considerar uno de los mecanismos para la resolución de conflictos, en este caso un mecanismo endógeno, especialmente el mecanismo de negociación, por el medio del cual se pueda iniciar un proceso de diálogo entre las partes. En este sentido sería mantener el 100% de los empleos distribuidos de la siguiente manera. El 50% continúan laborando con normalidad, sosteniendo su salario base, más prestaciones sociales, más un seguro de riesgo por contagio del virus, obviamente también teniendo todos los protocolos de salud y seguridad en el trabajo. Y la otra parte es que el otro 50% de los empleados entren en una cuarentena obligatoria, aceptando una licencia remunerada por el periodo de la misma, donde se les reconozca el 60% de su salario base y puedan realizar algunas labores en casa que sean beneficiosas tanto para la compañía como para ellos. Ya, bueno, entonces seguimos con la intervención sobre la problemática desde la perspectiva de la psicología organizacional en la empresa Calypso del Caribe. Pues teniendo en cuenta la propuesta que hizo Jan, pues nosotros decidimos también tener nuestra propia postura para la resolución del conflicto, teniendo en cuenta de que no estamos totalmente de acuerdo, o por lo menos desde la perspectiva mía no estoy totalmente de acuerdo con la reducción de salario del 60%, ya que eso podría aquejar otros problemas a los colaboradores de la empresa. Entonces, teniendo en cuenta a Freddy Taylor, la idea de utilizar el conductismo pues sería lo más adecuado, teniendo en cuenta de que por medio de este modelo se puede manejar estímulo-respuesta, que es la capacidad de incentivar a los colaboradores a mejorar la productividad, y en el área comercial podemos crear nuevas ideas para reinventar la empresa y poder cumplir con toda la producción que se necesita. Desde el área de la psicología organizacional se debe incentivar a las personas idóneas y adecuadas para esto, que son el área comercial. ¿Cómo? Haciendo que ellos tengan ideas de productividad y de cómo llegar a nuevos clientes,
teniendo éxito y así evitar el despido masivo de empleados y también de esa forma impedir que se pueda reducir los salarios de los colaboradores, teniendo en cuenta que una reducción se verían muy afectados ya que ellos tienen cuentas por pagar, arrendos, servicios y otro tipo de cosas que se necesitan para el diario vivir. Entonces, en contexto, tendríamos a Frederick Taylor. La alternativa, bueno, teniendo en cuenta de que vamos a incentivar el área comercial, entonces vamos a tener una estructura para reinventar la forma de venta y de producción, como lo había dicho antes, y el funcionamiento óptimo de la empresa. ¿Cómo se puede hacer esto? Reinventando ventas por internet, que es la revolución ahorita. Entonces, digamos, con la creación de una aplicación móvil donde la gente pueda pedir, ampliando el canal de comercio, el canal comercial para poder llegar también, digamos, a las casas, haciendo una venta directa. Entonces vamos a reducir costos al consumidor y vamos a poder tener una logística que pueda agrandar el volumen de ventas y asimismo agrandar la producción. ¿Qué significa esto? Innovar, tener ideas nuevas, tener un plan de contingencia y reinventar en tiempos de coronavirus. Estamos enfrentando la emergencia y esto es el centro de atención en ese momento. Sabemos de que esto no va a durar para siempre, entonces lo que tiene que hacer la empresa es innovar en este momento. ¿Para qué? Para poder surgir más adelante volviendo a la normalidad. ¿Qué pasa si esto se llega a hacer esa reducción de salarios? Pues vamos a tener enfermedades de salud mental como estrés, depresión, ansiedad. Entre ellos está el síndrome de burnout, que es un estrés laboral, un estado agónico físico, emocional y mental, que trae consecuencias a la autoestima y a la caracterización por un proceso paulatino. ¿Qué significa? Que se va a ver reducido la productividad del colaborador y se va a llevar a un estrés extremo, que no va a disfrutar el trabajo, de que se va a formar un ambiente pesado en el trabajo, y eso es como psicólogos organizacionales es lo que se debe evitar. ¿Por qué? Porque entre mejor ambiente haya en una empresa, vamos a tener una productividad óptima. Siguiendo con el tema, pues tenemos que identificar primero el problema. ¿Cuál es el problema? Es la pandemia, el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? Una pandemia que afectó a la mayoría de países del mundo, que viene acompañado de un confinamiento, y para evitar la propagación necesitaron el confinamiento, y entonces las empresas ahí es donde se tienen que reformular, cambiar. ¿Para qué? Para que no caigan en una quiebra o simplemente no puedan volver a surgir porque las deudas lo van a quejar. ¿Qué significa eso? Que se necesita, o sea, es necesario el plan comercial, un plan comercial que ataque estas problemáticas, que ataque la falta de productividad. ¿Cómo se hace? Simplemente haciendo una reinventación. ¿Sí? Como lo dije anteriormente, se necesita que la parte comercial tenga ideas excelentes, que para ellos están contratados y pues las capacidades no desmeritan para poder estar en un puesto de estos, y reinventen absolutamente todo en tiempos de pandemia. Quería citar a Daniel Goleman. Daniel Goleman es uno de las personas yo creería que uno de los autores más importantes en el campo de la psicología organizacional, y uno de los libros más importantes de él es La inteligencia emocional en las empresas. ¿Qué significa? Inteligencia, que es la parte del cerebro, de la racionalidad, pero también que va sumado con las emociones, que dan ideas brillantes, como lo podemos ver en este cuadrito, que es el significado absolutamente de eso. Para este libro, Daniel Goleman utiliza 5 pilares fundamentales, que son la autoconciencia, que significa que es ponernos, que ser conscientes de la problemática de los demás teniendo en cuenta la de uno.
O sea, viéndolo desde el punto de la empresa tiene que ser consciente de lo que se está haciendo y de lo que está viviendo los empleados, y los empleados también deben de ser conscientes del traumatismo del traumatismo económico que puede pasar una empresa. La autorregulación. La autorregulación significa, son las emociones, ¿sí? Porque podemos tener picos muy altos en ansiedad, en estrés, y cómo un psicólogo desde la parte organizacional puede trabajar con sus colaboradores para evitar ese estrés o llegar a un síndrome de burnout. También la motivación. Como psicólogos organizacionales se debe tener una motivación idónea para los colaboradores, que ellos puedan sentir el apoyo de la empresa y que se puedan sentir con seguridad de que la empresa piensa en ellos más que como un número, como personas que hacen parte de una familia o de una organización que los tiene en cuenta mucho más que para solamente producción. La empatía. Para llegar a esa motivación se necesita una empatía. La empatía es poder tener ese lazo emocional entre los colaboradores y los directivos de la empresa. Y la habilidad social. Como psicólogos organizacionales se debe tener en cuenta de que se está trabajando con sociedad, y como cuando se trabaja con sociedad se trabaja con las problemáticas que puede enfrentar toda una sociedad. Esos son como los pilares fundamentales y pues, el significado de lo que puede suceder con esto. Tenemos también modelo de solución, que es el endógeno, que es la negociación, que es el más adecuado para las empresas, para una organización. El modelo endógeno significa, el modelo de negociación es un modelo que puede evitar, que puede unir las dos partes para llegar a una concertación de lo que se puede suceder. Entonces, en este caso, es llegar a una concertación con la parte productiva, parte comercial y parte de ventas, para reinventar ese nuevo modelo, para reinventar y para poder llegar a surgir con la nueva productividad en tiempos de pandemia. Esto sería todo por mi parte. Pues están los comentarios también de mi compañero Jonier y mi compañera Jimena, que harán un aporte también importante para solucionar el problema desde los modelos de resolución de conflictos. Muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, profe, continuamos pues con nuestra exposición del tema de la empresa Calypso del Caribe. Esta empresa que vende productos importados tiene una problemática referente al COVID-19. Entonces van a disminuir el 60% pues, de los empleados ya pues por lo que está pasando con esta pandemia. De la referencia teórica de Sally Kay, ellos dicen que el ser humano hay que, mediante una respuesta, se tiene que dar un estímulo positivo para que la persona sea productiva en buena cantidad, ¿sí? Entonces, si le vamos a disminuir de pronto el sueldo, si le vamos a disminuir el tiempo, si le vamos a quitar el trabajo, vamos a colapsar pues varios hogares, varias familias, vamos a afectar la estabilidad emocional, económica de estas personas. Entonces, desde ese punto de vista, la empresa en este caso tiene que buscar reacomodarse al sistema que estamos pues viviendo. Entonces, nuevas estrategias, el voz a voz, el llevar los productos hasta las casas pues de las personas, o sea, no afectar a los empleados, sino buscar una estrategia, porque igual la comida se necesita. Entonces vamos a apoyar. Entonces el COVID está afectando pues la economía en este momento, pero la comida es necesaria y es algo primordial, ¿no? Es algo necesario pues para la vida de todos. Entonces si la empresa reacomoda la opción de llevar el producto a casa, mediante volantes, mediante una serie de situaciones con el previo pues la prevención y todo, no va a tener que quitar el personal de trabajo, sino que va a reacomodarse y no va a afectar a estas personas. Entonces no vamos a hacer pues una masacre laboral en este caso, ya que podemos continuar con el producto y le damos pues la estabilidad para que estas personas lleven a sus hogares la comida, puedan sustentar y pasar este momento. Si se disminuye
la capacidad de los empleados, vamos a hacer que nuestro país en este momento pues continuemos una crisis peor, cada vez vamos a estar peor, porque si lo vemos desde el punto estratégico como los empresarios, se puede reacomodar esta situación. Gracias. Hola, buenas tardes. A continuación hablaremos de la problemática que se viene presentando a nivel mundial. El virus del COVID-19 tiene grandes problemas a nivel social. Estos problemas se vienen involucrando inicialmente y principalmente en la economía. Nosotros realizamos un trabajo en una empresa del Quindío en la ciudad de Armenia, donde la empresa es importadora de alimentos. Esta empresa, para salvaguardar su economía, decide hacer despidos masivos. Esta empresa no piensa que detrás de estos despidos de este empleado hay una familia que necesita dinero. ¿Para qué? Para sus alimentos, para pagar un arrendo, para pagar recibos. Hay proyectos de vida donde personas ya se han involucrado en pagos de viviendas, los cuales el gobierno supuestamente dicen que hay un extendimiento para pagar estas cuotas, pero la verdad es que mes a mes estas empresas cobran e inclusive con IVA. Entonces la problemática que se viene presentando con el COVID es seria y la problemática principal es económica. Entonces esperamos que nuestros políticos hagan ayudas necesarias y medidas drásticas para salvaguardar al empleado que requiere sostenimiento para su familia. Muchas gracias.